Muy buenas tardes, mis hermanos, donde quiera que estén, reciban un caluroso abrazo. Y vamos a continuar con nuestra enseñanza. El día de hoy continuamos con nuestra serie 2020 como en los días de Elías, y en esta ocasión vamos por nuestra enseñanza número 9. Así que acompáñenme por favor a Primera de Reyes 20, Primera de Reyes 19, versículo 20. Y dice así: entonces, está hablando aquí de Eliseo, entonces dejó los bueyes y salió corriendo detrás de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. El título de nuestra enseñanza será El valor de un beso y un abrazo. Así que nos encontramos en el Antiguo Testamento, unos 800 años antes de Cristo, y en nuestro estudio anterior vimos detalladamente cómo el profeta Eliseo puso en orden su vida con el objetivo de consagrar el resto de sus respiraciones al servicio de Dios, de una manera dócil, de una manera obediente y sumisa. La Biblia nos deja ver el carácter que Eliseo tenía, porque era como una especie de barro, muy idóneo para que en las manos del alfarero pudiera trabajar con él, ir moldeándolo y hacer con él una obra digna de ser replicada por cada uno de nosotros. Eliseo, este hombre que era fuerte físicamente y corpulento, producto del trabajo duro que el campo y la tierra merita, atesoraba en su interior un tierno y dulce trato para con sus padres. Por lo anterior, creo que la enseñanza que Dios tiene preparada el día de hoy a través de la vida de Eliseo nos hará valorar a quienes están a nuestro lado, a quienes están lejos y a quienes no están. Estoy seguro que estas circunstancias por las que estamos pasando, por las que estamos viviendo, también nos darán una gran lección, claro, si el corazón está dispuesto. Así que iniciemos por preguntarnos en torno a nuestro texto base: ¿quién o quiénes fomentaron esta atención, este cuidado y esta consideración que tenía Eliseo hacia sus padres? La respuesta está en Gálatas 6:7, que dice: lo que el hombre siembra, también eso segará. Por lo mismo, los padres de Eliseo fueron quienes plantaron esa semilla en ese hombre que a lo largo del tiempo se convirtió en un árbol firme en sus convicciones, conforme a la ley de Dios. Pero esto no fue gratis, evidentemente, porque este árbol no fue un árbol silvestre, digámoslo así, que solamente se plantó y se dejó a la deriva para que creciera según a la buena de Dios en alguna manera. No fue así. Los padres, de alguna forma, a este pequeño retoño lo protegieron desde pequeño con el fin de evitar que la maleza lo alcanzara. Y que cuando el retoño se quería rebelar y quería crecer de alguna manera torcido, pues entonces los padres le arrimaban su respectiva varita. Y si acaso más grandecito quería echar raíces rebeldes fuera de la tierra y fuera del lugar que había sido confinado para él con todo su amor, entonces los padres pues también le arrimaban su tierrita para que no se saliera de alguna manera del camino. Así que conforme iba él creciendo, evidentemente esos frutitos iban siendo notorios. Y solo era cuestión de seguir abonando con el consejo de Dios para seguir creciendo en lo que Dios estaba preparando a través del corazón de los padres de Eliseo en este joven. Así que esto nos da la siguiente lección.
La familia es el fundamento de una sociedad fuerte, de una sociedad segura y respetuosa de la autoridad. Pero ese cimiento únicamente puede ser a través del temor de Dios. Y viene esta pregunta: ¿cómo está nuestra sociedad actualmente? ¿Es fuerte? ¿Es segura? ¿Es respetuosa? Pues parece que no. Y esto se debe a que la gran mayoría de las familias han sacado a Dios de su vida. Y por eso estamos como estamos. Así que sigamos aprendiendo de Eliseo, que él no se avergonzaba de sus padres, ni de su trato para con ellos. No sé si todavía ocurra y que tú te puedas avergonzar de tu padre o de tu madre porque tal vez sean grandes de edad, porque no tengan una educación académica como la tuya, o por cualquier otro tipo de razón, o porque el trabajo en el que se mantienen dignamente lo consideras menos. Eso cada uno de nosotros lo sabe. Déjame decirte que este tipo de actitudes se llama ingratitud, y esto deshonra a los padres. Y a causa de esto, a causa de esta deshonra, te va a ir mal y vas a cosechar exactamente lo que sembraste. Y el mandamiento lo dice muy claramente en Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto que acabamos de leer es una cara, pero la otra cara de la moneda Dios lo establece de la siguiente manera. Y esto nos lo dice a todos: si deshonras, si humillas y si menosprecias a tu padre y a tu madre, Dios te dice: te prometo que te irá mal y tu vida será miserable y te va a pesar en gran manera, y dalo por hecho. La calle y las escuelas de nivel básico son un lugar idóneo para poder agredir de forma verbal a los compañeros, principalmente haciendo referencias a la familia. O por lo menos a mí eso fue lo que me tocó vivir estando yo en la primaria, sobre todo en esa época. Y en realidad yo tampoco era un angelito. Y también buscaba ocasión para burlarme, y tenía que ser mayor la burla que de los amigos, que de los compañeritos, que tampoco se dejaban. Eso mis queridos hermanos, provocó que yo me fijara más en las carencias que en las virtudes de mis padres. Porque el veneno que salía de mi corazón para insultar hacia los compañeritos provocaba esta miopía espiritual, digámoslo así, porque las carencias las veía mucho más grandes y las virtudes de ellos las veía muy, pero muy lejos. Esta deficiencia mía provocada por el menosprecio y la vergüenza hacia ellos, pero sobre todo a mi mamá, era porque la madre regularmente es la que quiere estar más cerca de los hijos. Ella, al igual que mi papá, provenían del campo y con muy escasa educación procuraron siempre darle a sus hijos una vida mejor en la Ciudad de México. Pero como en incontables casos, el orgullo y el ego, que muchas veces nos hace tropezar y hasta lastimarlos, nos llevaban a corregirlos, y me llevaban a corregirlos de alguna manera, de una forma grosera y arrogante. Como si la educación estuviera peleada con el respeto. No fue hasta que Dios me permitió comprender que si sus manos se sentían tan suaves, era por tanto haber lavado ajeno. Que si se pintaba el pelo
el pelo era para verse y sentirse más joven. Y si no se hizo un tratamiento facial, era porque había otras prioridades como darnos de comer y darnos educación. Cuando Dios me mostró la joya que me había dado como madre, le pedí perdón por mi ingratitud y mi ceguera. Sin dar más detalles, procuré demostrarle hasta los últimos días de su vida que siempre sería una alhaja para mí con la cual yo podría lucir. Jamás la volví a corregir, por el contrario, me agradaban mucho sus palabras. Y ahora con mi papá busco hacer lo mismo, sin embargo, como varones somos un poco más complejos y no tan expresivos como lo es una mujer en lo natural. Así que si tú tienes padres, no te enojes con ellos. No te enojes porque te vuelven a repetir lo mismo. Recuerda que tú pedías la misma historia cuando eras niño. No importaba, una y otra vez. Y lo corregías a tu padre o a tu madre si les faltaba algo. Eso era clásico. De eso muy bien que me acuerdo. Y ahora, si te aburre escuchar la misma historia de tus padres, entonces ya no pongas ningún canto, no pongas ni tus corridos, no pongas tampoco tus cumbias. Es más, ni lleves serenata, porque de seguro la canción que lleguen a tocar en la serenata, la susodicha, ya la conoce. ¿Verdad que parece ridículo? Bueno, pues así de ridículo es no devolverle el tiempo a tus padres, porque ellos se esforzaron en brindarte ese tiempo cuando eras pequeño. Así que vuelve a escuchar sus historias, porque recuerda esto, el recordar es volver a vivir, y si tú se los impides, les estás cortando el anhelo de seguir sintiéndose vivos y para seguir enseñando. No se lo impidas. El libro de Proverbios 23:22 dice lo siguiente: escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Ese es el consejo que viene de parte de Dios. Si tienes a tu mamá o a tu papá, no seas grosero, no les grites, no los humilles, no seas áspero con ellos porque lastima su corazón. Escucha su consejo y siéntate un momento a escucharlos. Algo quieren decirte desde el fondo de su corazón. Dales ese tiempo y no pienses que lo estás gastando. No, en ninguna manera. Porque es una de las mayores inversiones. Porque cuando esté en el ataúd ya no podrá hacerlo. ¿Cuánto deseamos escuchar la misma historia que nos llegaban a contar quienes ya no están con nosotros? Y quisiéramos volverlas a escuchar porque ya se nos han olvidado y quisiéramos volverlo a repetir. En Levítico 19:32 dice lo siguiente: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. De tu Dios tendrás temor. Yo Jehová, yo el Señor. Esto es lo que dice el libro de Levítico. Delante del anciano, delante del que tiene toda la experiencia, te levantarás. Es decir, guardarás respeto. No solamente en tu forma de expresarte, sino también en tu forma de conducirte. Pues bueno, así era Eliseo, un hombre tierno que no se avergonzaba de sus padres. Aunque él tuviera barbas, demostraba su respeto y su amor a sus padres. Tú que me escuchas, ¿cuándo fue la última vez que le diste un beso a tu mamá o un beso a tu papá? O siquiera que le has dicho que lo amas.
¿O esperas a que ya no te escuche y ya no te vea? Mira, si estás en esta circunstancia, muy probablemente sea la misma relación que tienes tú o que tendrás con tus hijos. ¿Y sabes qué? Tendrás exactamente la misma carencia. Si le preguntaran a tu mami y a tu papi, ¿cuánto le ama su hijo o su hija? ¿Qué crees que saldría del corazón de ellos? Si no han recibido esas muestras de amor de parte tuya, seguramente sus labios expresarían tristeza y reclamo por tu ingratitud. La pregunta es, ¿dejarás que esa herida provocada con tus propias manos se quede abierta hasta que la muerte los alcance? Y de pronto parece como que un evento lejano, pero en estos días nos muestran que la muerte puede llegar como ladrón en la noche. Volviendo al permiso que Eliseo solicita a Elías, fíjate, no significa que literalmente solamente quería darles un beso a sus padres. En realidad, Eliseo les iba a dar a conocer su decisión. Él iba a platicar con ellos y de alguna manera iba a pedir su bendición a través de sus palabras de ánimo, a través de sus palabras de aliento, así como de su aprobación, porque él estaría buscando hacer la voluntad de Dios. Esta era la decisión más importante de su vida y necesitaba que su autoridad inmediata, sus padres, también estuvieran en conformidad. El compromiso que él estaba tomando no era con Elías, sino era directamente con Dios. Evidentemente, el cierre de toda esta organización, digámoslo así, implicaba no solamente un beso, sino también abrazos. Creo que tú lo puedes comprender muy bien. Si en algunas circunstancias has estado en una estación de autobús, hace algunos meses cuando se podía, y te despedías de un ser amado, que amas mucho, mucho, que entrañas mucho, puede ser un amigo, un familiar. ¿No lo abrazas? ¿No lo besarías mucho? ¿Y sabes por qué? Porque tiene que irse, pero tú no quisieras que se alejara. Entonces comprenderás perfectamente el episodio de Eliseo y su familia, que fue muy, pero muy emotivo. No se redujo únicamente a un beso. Ahora, hay algo muy interesante, porque el beso, evidentemente, que le dio Eliseo a sus padres, fue correspondido no solamente con un beso, sino con muchos abrazos. Y bueno, esto lo podemos entender mucho más si nos vamos directamente al significado de la palabra en hebreo, porque ahí nos revelará mucho más. La palabra en hebreo utilizada para beso es nashak, cuya raíz primaria significa encender o quemar. Esto da la idea mediante la adición, es decir, la fusión, la unión. En otras palabras, cuando ocurría el abrazo y el beso, se provocaba una especie de unión o de fusión entre ambos, porque esto pone en evidencia la buena relación y la unión que había entre padres e hijos. Por otro lado, esta palabra también significa equipar con armas. Equipar con armas. Lo interesante de esto es qué tipo de armas estaban intercambiando. Tomaré algunos otros significados de la misma palabra nashak que nos ayudarán a comprender el alcance de esta palabra hebrea, ya que estas
este significado son las armas que se estaban de alguna manera intercambiando. Así que voy a acomodar los significados de acuerdo a las circunstancias en las que se da cada respectivo beso. El beso que Eliseo recibió de parte de sus padres, lo estaban equipando, lo estaban armando con valor para conquistar. Ese es uno de los significados. Lo estaban armando con aliento para continuar, con ánimo para no desmayar, confirmación para saber y entender que estaba haciendo lo correcto, fortaleza, porque saben que no iba a ser nada fácil, reforzamiento, ¿por qué? Porque no volvería atrás. Y uno de los significados más interesantes es viéndose vencedor, viendo que termina la buena batalla. El beso, por otro lado, que estaban recibiendo el padre de Eliseo, los padres de Eliseo, tanto la padre como la madre, lleva consigo las siguientes armas. Ánimo, porque su hijo estaría bajo las manos de su Creador. Ayuda, porque Dios estaría con ellos. Reedificación, porque iba a haber evidentemente un cambio en sus vidas, porque su hijo ya no iba a estar. Reparación, porque Dios los iba a consolar y los iba a fortalecer. Sostenimiento, porque Dios no los abandonaría. Iban a recibir también las armas de la fortaleza, la cura y la dedicación. Por todo lo anterior, es que un beso con intenciones traicioneras pueden desarmar a cualquier hombre o cualquier mujer que haya depositado su confianza en aquella persona con la que se unió, con la que se adhirió. Eso es algo devastador. Ese desmantelamiento se llama desánimo, desaliento, temor, tristeza, agonía, destrucción, separación, amargura y cuya chispa enciende la venganza y cuyo ardor es la vergüenza. Así de destructivo puede ser también un beso. Pero fíjate ahora la respuesta de Elías ante la petición de Eliseo. Él le dijo, ve, regresa, ¿acaso te lo he impedido? No sé si sea algo que tenga que ver con la traducción, pero se escucha como que Elías no le dio tanta importancia o tanto significado como para este hombre, para lo que este hombre representaba, dar un beso a sus padres. No se menciona cómo fue la salida de Elías de su familia, pero probablemente él la extrañaba. Y tal vez ni siquiera se acordaba de ellos porque estaba inmiscuido en su amargura, en su desesperación también. Pero ahora recibe una muy buena lección de parte de Eliseo. ¿Por qué? Porque una vez que en el versículo 21 leemos lo siguiente, Primera de Reyes 19, 21. Regresó Eliseo, tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció luego la carne y la dio al pueblo para que ellos comieran. A ver, entonces, el beso no fue simplemente eso, sino se convirtió en por lo menos una fiesta de 2 días. Porque Eliseo tuvo que haber preparado estos dos animales que no estaban seguramente flacuchos, porque
pues eran con los que le ayudaban a sembrar una buena cantidad de tierra. Así que él hizo un gran banquete. Y si hubiera vivido en México, habría preparado diferentes platillos con esa carne. El festín se sirvió y también sirvió de pretexto para que Eliseo juntara a sus amigos de la infancia y que pudieran recordar los tiempos en que se subían a aquella rama del cerro que servía como columpio para 6 y hasta 8 chiquillos y veían a ver quién se caía primero. También sirvió para juntar a los amigos de la juventud y recordar tantas carencias que cuando aplacaban el hambre partiendo el pan y los huesitos después de hacer una vaquita, o juntarse con aquel que tenía la vaquita. Y en ese día que Eliseo estaba preparando ese banquete, ahora compartían una deliciosa birria. Pero también en aquel pueblo, como ocurre actualmente, lo más seguro es que había familiares de Eliseo. Así que aprovechó el momento para compartir con el tío que a lo mejor acostumbrado a la carne, pues mejor le ofreció unos frijoles, unos huevitos con queso y con tortillas bien calentitas y unos chiles de árbol. Mira, en realidad no importaba el platillo. Lo más importante era la compañía. Y si hubo algo en lo que tenía que poner cuentas Eliseo, seguramente lo hizo. Pero también buscó a los primos con los que convivió, con los que peleó, con los que se reconcilió y con los que compartió tantas vivencias que ahora tienen en su memoria. Y mientras echaban unos tacos al pastor, seguramente él les decía: gracias, primos. Gracias por compartir su vida conmigo todo este tiempo y por dejarme ser parte de la suya. Y si Eliseo tuvo hermanas y hermanos, seguramente les dijo: perdóname por haberte maltratado en algún momento o en muchos. Cuida a mis papás, escúchalos, guárdalos para que mi ausencia se sienta menos. El hecho de que Eliseo haya invitado a todo el pueblo, amigos, no amigos, incluso hasta desconocidos, para su despedida, ese hecho, lo que estaba haciendo era congraciarse con el pueblo. Él se estaba congraciando con su familia, porque él tenía el propósito de que el mismo pueblo lo bendijera. Que si algo él había hecho intencionalmente o de forma inconsciente, él lo que quería era que quedara borrado de su memoria y que de ahí en adelante únicamente se acordaran de ese día, de ese episodio. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Tus vecinos te bendecirán el día de hoy? ¿Tus primos? ¿Tus tíos? ¿Tus hermanos, tus hermanas, tus padres, tus hijos te bendicen? Evidentemente no es el tiempo de reuniones. Sin embargo, no requieres estar cerca de ellos, físicamente hablando, para decirles: perdóname por haberme portado así. Perdóname por haber tomado esta actitud equivocada. Perdóname por haber dicho esto. Cuando una persona ha procurado hacer el bien en todo momento, regularmente el recuerdo de sus últimos días son evocados por los que viven con gran emoción y son difíciles de quitar de la memoria, porque su vida fue en gran bendición hasta el último momento. Ahora, ¿tú crees que Eliseo dejó botado por allá a Elías con su amargura? En ninguna manera. Elías,
por favor, acércate, échate unos tacos de asada, por favor, y sirve de que te presento a mi familia, para que lo conozcas, para que sepas de dónde vengo. Así que Elías, escuchemos esto que es algo muy, muy interesante. Elías, con este acto público que hizo para su despedida, traería un muy especial aprecio hacia los padres de Eliseo de parte del pueblo. Así que su familia, sus padres, también se vieron bendecidos por este acto que tuvo Eliseo para con todo el pueblo. Y entonces, una vez terminado, se levantó Eliseo y fue tras Elías y lo servía. Es lo que nos dice el versículo. Vamos a ver algunos otros ejemplos en el Nuevo Testamento que nos ayudarán a entender mejor el significado de un abrazo y de un beso. El significado es reparar, dar ánimo, dar ayuda y reanimar. Recordemos el pasaje muy conocido acerca del hijo pródigo que se va de su casa habiendo pedido toda la herencia de sus padres y habiéndola malgastado y terminando muy mal, en una condición muy miserable. Y volviendo así, en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré con mi padre para que él me contrate como uno de sus jornaleros. Así que se levantó y fue con su padre. Esto lo dice Lucas 15:20. Pero aun cuando estaba lejos, el padre lo vio. Seguramente regularmente se asomaba por la ventana. Y una vez que lo vio de lejos, fue movido. Y fue conmovido en sus entrañas, movido a misericordia. Y entonces él corrió. Corrió el padre, no importando si tenía dolencias, no importando si era grande de edad, no le importó. Y entonces se echó sobre su cuello y besó al hijo. Y besó al hijo. El significado de ese abrazo para ambas partes fue de gran trascendencia, porque el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estas palabras, y sobre todo la acción de parte del hijo, movieron profundamente sus entrañas, abrazándolo y besándolo y prácticamente haciendo que él guardara silencio. No importaba, porque su hijo había vuelto a la vida. Recordemos que en ese tiempo no había la tecnología que hoy tenemos. Porque para él, su hijo había vuelto a nacer. Se le había devuelto. Bueno, y este es un ejemplo muy parecido a lo que ocurrió con la viuda que recibió a su hijo a causa de la intercesión de Elías cuando él resucitó. Imagínense el gozo de la madre al recibir a su hijo después de que había muerto. Y así, si buscamos detenidamente en la Biblia, encontraremos una cantidad impresionante de todas estas muestras de afecto. Otro ejemplo lo encontramos en la vida de Pablo, del apóstol Pablo, cuando se despide. En Hechos 20:17, dice así: estando en Mileto, Pablo mandó llamar allí a los ancianos líderes de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo, aquí de alguna manera vemos una reunión muy parecida a la que ocurrió con Eliseo, porque Pablo reúne a todos los líderes para una despedida. Y empieza a decirles, ustedes saben de mi vida, desde el primer día en que vine a Asia y vieron cómo viví todo el tiempo mientras estuve con ustedes. He trabajado para el Señor con humildad y con lágrimas, corriendo el riesgo de caer en los atentados de los judíos que ellos han puesto contra mí.
Siempre hice lo que era mejor para ustedes y les anuncié el mensaje públicamente y en privado. Y les dije a todos, judíos y no judíos, que cambiaran su manera de vivir y de pensar, que se acercaran a Dios y que creyeran en el Señor Jesús. Pero ahora debo obedecer el Espíritu e ir a Jerusalén. No sé qué me va a pasar allí. Lo único que sé es que el Espíritu Santo me dice en cada ciudad que en Jerusalén me esperan sufrimientos y hasta la cárcel. Es decir, Pablo ya sabía qué le esperaba en esas ciudades, pero dice, no me importa mi propia vida. Lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor me dio, dar testimonio de las buenas noticias acerca del generoso amor de Dios. Ahora sé que ninguno de ustedes que estuvieron conmigo mientras les anunciaba el reino de Dios me volverá a ver. Ustedes ya no me volverán a ver. Hoy les puedo decir algo de lo que estoy seguro. Dios no me castigará si alguno de ustedes no se salva, porque nunca vacilé en decirles lo que Dios quería que ustedes hicieran. Tengan cuidado de ustedes mismos y de toda la gente que Dios les ha dado. El Espíritu Santo les dio el trabajo de cuidar al rebaño de la iglesia de Dios, la cual compró pagando con la sangre de su propio Hijo. Y luego dice esta advertencia, yo sé que después de que me vaya algunos hombres entrarán en su grupo y como los lobos salvajes tratarán de destruir al rebaño. Incluso seguirán algunos de entre ustedes enseñando mentiras y tratando de desviar a los seguidores del Señor para que los sigan. Por eso tengan cuidado y recuerden que por 3 años, de día y de noche, hasta con lágrimas, nunca dejé de aconsejarles sobre cómo deben vivir. Más adelante, en el versículo 36, dice, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos. Esta escena fue evidentemente muy emotiva, y entonces lloraban mucho, abrazándolo y besándolo. ¿Por qué? Porque se tenía que ir y nunca más lo iban a volver a ver. Estaban muy tristes debido a que Pablo había dicho que nunca lo volverían a ver y luego lo acompañaron hasta el barco y así lo despidieron. Para los efesios, no volver a ver a alguien tan amado como Pablo era como si hubiera muerto. Como si al despedirse de él vieran una agonía. Porque recordemos que no había en ese tiempo forma de comunicarse con él. Así que el hecho de abrazarle y de besarle era como que las armas que ellos querían obtener nunca fueran suficientes, porque no querían separarse de él. No querían separarse de él. Y vemos otro episodio muy conmovedor acerca de una mujer en Lucas capítulo 7, en el que una mujer, y muchos concuerdan de que esta mujer fue la que iba a ser apedreada, va al lugar donde estaba Jesús, a la casa donde estaba Jesús, y se postra a sus pies y empieza a llorar, sin pronunciar palabras, y enjugar con sus lágrimas sus pies, a besar sus pies, y ungía sus pies con perfume, y no paraba de hacerlo. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía gratitud. Tenía gratitud porque había recibido una segunda oportunidad. Porque seguramente era el único caballero que le había dado un trato digno. Pero en el lugar en el que estaba se encontraban muchos hombres que no comprendían qué era lo que estaba pasando. Y Jesús se los explica, que esta mujer
había pecado mucho, y sí es cierto. Sin embargo, reconoció y entendió que tenía una nueva oportunidad en Cristo para poder vivir una nueva vida. Por tanto, amó más. Y ese amor no se manifestó con palabras, sino se manifestó con hechos. ¿Cuánto amas a tu familia? Tus hechos y mis hechos lo demuestran. Así de sencillo. Así de sencillo. Y Jesús lo dijo en estas palabras: si me amas, guardas mis mandamientos. Ok, ¿cómo podré guardar sus mandamientos si ni siquiera me atrevo a abrir y estudiar la Biblia? Para resumir, el valor de un abrazo, el valor de un beso, está en el mensaje. Está en el mensaje que se quiere transmitir. Ese es el valor. Es decir, en el contenido. El contenido es lo más importante que el hecho en sí mismo. ¿Qué valor le dará un artista o algún candidato o alguna persona famosa a un abrazo tuyo si ni siquiera te conoce? A ti que tanto lo anhelas, pero para él existes de forma momentánea. ¿Sí tendrá algún valor ese beso y ese abrazo? Para un personaje famoso es imposible que pueda abrazar a cientos o tal vez miles de personas que lo van a ver. Es imposible, aunque quisiera, porque sería totalmente agotador. Y el abrazo seguramente a los últimos sería ya sin fuerzas, totalmente agotado. Sin embargo, en el caso de Jesús es muy diferente, porque Él te conoce desde el momento en el que estuviste en el vientre de tu madre. Él conoce la historia de millones y millones de personas que están en este momento, en este mundo, y en el pasado, y los que vienen todavía. Él conoce tu levantar y tu acostar. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo sabe de forma particular la vida de cada uno de nosotros? ¿Cómo es que lo controla? Imposible saberlo, no lo sé. Pero ¿tú crees que no quisiera abrazarte? Si Él mismo primeramente extendió sus brazos voluntariamente, estando en la cruz, esperando que tú y yo respondamos a ese mensaje que nos dice: de tal manera te he amado que he dado mi vida por ti. Ese es mi mensaje. Personalmente yo nunca he recibido un abrazo literal de Cristo, nunca. Sin embargo, su mensaje, que es lo más importante, su ayuda, su sustento, hacen que literalmente mi alma sea abrazada, porque me siento cobijado como un polluelo bajo las alas de la gallina. Ahora, en aquel día, cuando estemos delante de su presencia, ¿cómo podrá abrazar a millones y millones de sus hijos cuando estemos en su presencia? ¿Cómo lo hará? No lo sé, porque todos, indudablemente, queremos hacerlo. No sé cómo lo hará. Lo que sí estoy seguro es de que no habrá filas, porque Dios es un Dios personal. Ahora, ¿cómo puedo explicarte la importancia de ese abrazo? Ese abrazo que nunca hemos dado físicamente a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo te lo puedo explicar? Y vino a mi memoria lo que ahorita está pasando. Imagina las personas que estuvieron enfermas de COVID
a punto de la muerte, y que vieron a los médicos esforzándose por salvar su vida una y otra vez, y no desistían a pesar del cansancio, hasta que el paciente respondió, hasta que el paciente empezó a tomar signos de vida, hasta que el paciente empezó a cambiar su comportamiento en su estado de salud. En todo ese tiempo, el paciente nunca pudo ver el rostro de aquel que lo estaba atendiendo, solamente escuchaba su voz. Ahora imagina al paciente, una vez salvo, una vez estando fuera, una vez saliendo, y que no pueda abrazar al médico que le salvó la vida. Claro, cuando esto llega a pasar y si hay una verdadera gratitud, ¿no crees que esa persona, una vez que saliera y cuando pasara todo esto, no quisiera en su corazón verle cara a cara y decirle y abrazarle y decirle muchas gracias? Eso es lo que ocurrirá y eso es lo que anhelamos. Una vez que el Señor nos ha lavado, que nos ha limpiado, que nos ha rescatado, que nos ha librado de la condenación eterna, esperamos a que todo esto pase, a que este mundo pase, para poderle ver cara a cara y agradecerle. Si el mensaje es mayor que el abrazo y el beso, como nos enseñó Jesucristo, entonces esta sería la forma de transmitirte, a ti que me escuchas. Tal vez no tengo el gusto de conocerte, pero si te abrazas a Jesús, tendremos la oportunidad de hacerlo en la eternidad. Esta es mi forma de abrazarte a ti, hermano, a ti, hermana, de una forma sana, santa y a la distancia. Porque no hay mejor forma de poderlo hacer sino a través del mensaje de mayor amor conocido por la humanidad. Esta es la forma de abrazarte a la distancia, amigo mío y familiar mío. Que Dios les bendiga y quiero orar por ustedes. Bendito Padre, muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias porque tus brazos no han sido acortados, siguen estando abiertos para todo aquel que se quiera acercar. Porque tus brazos abarcan, consuelan, fortalecen. Y muchísimas gracias, Señor, por enseñarnos y para corregir nuestra vida a través de el ejemplo de Eliseo. Gracias porque tenemos muchas cosas que cambiar y gracias porque tú nos fortaleces a través de este mensaje. Gracias porque tú nos ayudas y nos das aliento, nos das ánimo para no desmayar, aliento para continuar, confirmación para hacer lo correcto, fortaleza porque no será nada fácil seguir viviendo en este mundo, reforzamiento para no volver atrás, Señor, porque nos vemos vencedores en aquel día, porque tú has vencido al mundo. Y únicamente lo que estamos haciendo es seguirte. Muchas gracias porque estando aquí, Señor, seguirás siendo nuestra ayuda. Nos seguirás edificando todos los días conforme tengamos nosotros nuestro acercamiento hacia ti. Nos vas a reparar, nos vas a consolar, nos vas a sostener, no nos vas a abandonar nunca y nos vas a curar de acuerdo a tu voluntad, porque lo primero que quieres curar es nuestra alma, para que una vez que cures nuestra alma, ésta sea igualmente propagada hacia todos los que están cerca de nosotros. Muchas gracias por la familia que tenemos, mi Dios, bendícela, bendice sus alacenas y guarda sus vidas y sus almas. En el nombre de Jesús, gracias mis hermanos. Amén.